Toltecas del Nuevo Milenio, Víctor Sánchez. Capítulo 2. La tarea, el venado de Jumun Culuabi. También yo fui a Jumun Culuabi, buscando mi venado, y lo encontré. Me queda de ese encuentro mucho más que un recuerdo hermoso. Me queda el compromiso de asumir y responder a lo que el venado me dijo. Mi venado tiene 2 cuernos. Uno de ellos se refiere a mi lucha por ser una persona real y vivir una vida verdadera. Tiene que ver con mi mundo personal, presente en todo cuanto hago. El otro tiene que ver con el mundo en que me tocó vivir, con el tiempo y el espacio que comparto con la gente de esta generación y de esta época. Este último punto me quedó claro al final de mi estancia en Jumun Culuabi, durante el descenso del cerro sagrado La Unarre, también conocido como el Palacio del Gobernador, el Sol o simplemente el Palacio. Allí, mientras corría detrás del maracame y el urucucame, me fue dada la instrucción de lo que debía escribir en este libro. No podría establecer intelectualmente de dónde vino la instrucción, pero me quedó muy claro que era un comando que no podía desobedecer. Y aquí estoy. Fue allí también que la voz me dictó el título que tendría: Toltecas del Nuevo Milenio. Este título alude al hecho de que en este momento preciso, justo con los labores del nuevo milenio y por un breve lapso de tiempo, coincidimos sobre este mundo 2 tipos diferentes de toltecas. Los toltecas sobrevivientes de la época antigua, huirráricas y otros grupos indígenas, y la nueva simiente de toltecas que, pasado el tiempo de la predominancia de los pueblos indios, tomaran en su mano la jícara del conocimiento, no por medio de la fundación de escuelas o iglesias, sino en la adopción de formas de vida congruentes con el espíritu. Esta nueva toltequidad naciente tiene en este momento la oportunidad y la responsabilidad de aprovechar la presencia de los toltecas sobrevivientes de la época antigua. No tanto a través del contacto físico con ellos, el cual se puede dar muy ocasionalmente, si acaso, como a través del desarrollo de acciones acordes con el mismo espíritu tolteca que los anima. Estas acciones comienzan con la decisión de tomarnos cada uno la responsabilidad de nuestro propio crecimiento y reencuentro con el espíritu. Al hacerlo, nos estaremos hermanando con los indígenas de la sierra que están sumergidos de cuerpo entero en la tarea. Lo privilegiado del momento que nos está tocando vivir es que gracias a que esta época hay maracames en relación íntima con el abuelo fuego, con nuestra madre Tatey Urinaca, Tlaltípac, la tierra, Gaia, etc., y con el espíritu mismo. El canal de comunicación está abierto y los caminos de retorno son visibles, lo que aumenta nuestra posibilidad de éxito en la búsqueda del contacto. Nos toca ahora a nosotros aprender a mantener abiertos esos canales y operando los caminos de retorno al espíritu antes de que nos quedemos solos, ahora que ellos todavía están aquí. Juntos, los indígenas sobrevivientes, herederos directos del antiguo espíritu tolteca, y los buscadores sinceros y decididos, que solos o en grupos están librando la batalla para realizar el camino de retorno, constituyen ese grupo especial privilegiado por la maravilla de estar despierto y condenado por la responsabilidad de no olvidar, y al que he llamado los toltecas del nuevo milenio. Para cumplir cabalmente con la tarea en la que estoy inmerso, tengo que llevarme a mí mismo a ser capaz de realizar mucho más de lo que hasta ahora he hecho. Escribir, por ejemplo, no es algo que se me dé de modo natural. En realidad yo no soy escritor. Ocurre que a veces, por breves lapsos de mi vida, me comporto como tal. Dedico un porcentaje menor al 1% de mi tiempo a escribir. Escribo cuando de plano ya no me queda más remedio. Esto se debe a que el solitario ejercicio de escribir dista mucho de lo que me resulta más natural: estar en medio de la acción del descubrimiento que suele producirse tanto a nivel externo e interno simultáneamente, ya sea en regiones apartadas e inaccesibles de la naturaleza o de la realidad. Más allá de la antropología, soy consciente de que la realidad indígena puede ser examinada desde muchos ángulos, incluyendo los habituales de la antropología. No obstante, mi trabajo se ha referido, sobre todo, a esa área donde el académico no puede penetrar en razón del apego que tiene a su formación y a su condición de hombre o mujer civilizado. El punto es que llegar a experimentar por uno mismo esas facetas insospechadas para nosotros, de la percepción e interacción con aspectos desconocidos de la realidad y de la conciencia, tiene un significado y una repercusión muy grandes para nuestro tiempo y nuestro modo de existir cotidianos.
Nos abre la puerta al encuentro de lo que nos falta para recuperar el equilibrio que perdimos desde hace muchos años como personas y desde hace siglos o milenios como humanidad. Esa es la razón de que mi trabajo, visto desde un punto de vista global, no se lleva a cabo con exclusividad en el mundo indígena, sino que tiene su contrapartida en todos los trabajos que realizamos entre los no indígenas, entre la gente de las ciudades, implicada en los problemas de la vida moderna. La antropología social o etnología, que supuestamente debería ser el canal a través del cual llegáramos a conocer lo desconocido de los otros, por ejemplo, los indios, es en realidad un pequeño universo cerrado que parte del ámbito académico y se dirige al mismo ámbito académico, de cual buscara la aprobación. La realidad de los otros se toca, si acaso, muy superficialmente. La gente de la calle no suele obtener ningún beneficio, avance o transformación, y ni siquiera se entera de lo que los antropólogos hacen. Los destinatarios de sus quehaceres no son los indígenas, ni la gente de su sociedad, ni ellos mismos como individuos, sino sus jefes en las dependencias de gobierno u otros antropólogos que habrán de calificar y, si tienen esa suerte, aplaudir la validez de su trabajo. Por mi parte, quise ocuparme, precisamente, de aquellas áreas que los investigadores académicos no quisieron o no pudieron descubrir, o de cuya existencia sospecharon, pero no incursionaron en ellas, y si lo hicieron, no se atrevieron a asumirlo públicamente por temor a perder el rigor científico o el reconocimiento de sus colegas del establecimiento académico. Como antiantropólogo, no me tengo que preocupar de semejantes asuntos, y por tanto dispongo de mucho más libertad, y me puedo permitir el surgimiento en la experiencia del encuentro, involucrando a la totalidad de mi ser. Dispuesto a ser transformado en el proceso, no me importa aprobar el examen de rigor científico, que obsesionan tanto a los académicos. Me interesa a dar un testimonio de lo que sucede cuando uno se atreve a dar ese salto mortal de la razón y se brinca la barrera del yo, con todo, con su historia e importancia personal. Por un lado, está lo que se puede presentar como investigación científica, y que puede, de forma eventual, convencer a otros científicos sociales, sin que surja sorpresa o conejo alguno del sombrero. Todo está en orden y bajo control. Los científicos lo comprendemos casi todo, y lo que nos falta ya lo entenderemos. Es cuestión de tiempo, pero por otro lado, esta es lo que uno puede vivir y que no cabe en el esquema netamente tonales de la razón. Creo que es importante que nos atrevamos a explorarlo y a darlo a conocer. Científicos contra esotéricos. Durante mucho tiempo, dominaron el panorama del conocimiento indígena dos bandos en apariencia irreconciliables, pero en el fondo con bastante cosas en común. En uno se ubicaban los científicos sociales, con una obsesión en buscar comprobaciones congruentes con la existencia de una sola realidad, siempre acorde con su ideología o marco teórico preferido. En el otro encontrábamos a todo un ejército de amigos de la fantasía y de quedarse sentado demasiado tiempo, propensos a evadirse de su propia realidad a través del uso de la marihuana o el alcohol, y a saturarse la cabeza con lecturas y conversaciones interminables referidas a un conocimiento indígena, congruente con las fantasías occidentales del indio sabio y poderoso, pero que poco o nada tienen que ver con el conocimiento, mucho más profundo y práctico, existente entre los indígenas de carne y hueso. Esto dio como resultado el que se inventaran conocimientos indígenas, casualmente coincidentes con las corrientes esotéricas de moda. Así, proliferaron los cursos de chamanismo, que permitían convertirse en chamán en poco tiempo o que le daban acceso a los participantes a la imitación de rituales que, al no tener ninguna conexión efectiva con la forma cotidiana de vivir, resultaban vacíos e inoperantes, servían solo para entretenerse y olvidar, por un rato, los 1001 problemas no resueltos de la propia vida. Paradójicamente, las lecturas y engendros varios que, disfrazados de conocimiento indígena, empezaron a saturar el mercado de la literatura espiritual de los 80 y los 90, produjo un alejamiento mayor de los indígenas reales, que al no aparecer demasiado a los indios espectaculares de los libros de la moda New Age, eran desdeñados por los lectores de tales libros, pues se consideraba que no eran indígenas auténticos o que estaban contaminados por la colonización. Al fin y al cabo, resultaban más emocionantes y coloridos los indios de los libros. Una vez más, para no variar la costumbre, los miembros de la cultura civilizada se adjudicaron el derecho y la capacidad de decir la palabra definitiva.
en torno a los indios, hasta el punto de establecerse en jueces capaces de determinar su autenticidad y su pureza étnica y espiritual. Así las cosas, por una parte, los antropólogos llegaban a las comunidades para comprobar la efectividad de sus marcos teóricos y a la vez alimentar su propia importancia personal al ubicarse como el que puede entender la realidad indígena en base a su preparación intelectual, y por la otra, los consumidores de un conocimiento indígena libresco y fantasioso estaban más interesados en sus libros que en acercarse a conocer a los indios de carne y hueso, lo que les hubiera exigido tomarse el trabajo de afrontar las incomodidades que, para la gente de ciudad, implican las comunidades en que ellos viven. De este modo, la posibilidad de encontrarse humanamente con la experiencia del mundo y conocimiento indígena de una manera integral quedaba prácticamente borrada. Triste panorama, en un momento de nuestra historia como especie sobre el planeta, en que requerimos con urgencia encontrar formas diferentes y más sanas de aproximarnos a la realidad y a la experiencia irrepetible que es vivir, la supervivencia física de indígenas que conservan mucho del conocimiento que nos está haciendo falta. Es como una última oportunidad de conseguir un verdadero descubrimiento, que ahora sí da como resultado la transformación y el crecimiento, una oportunidad de oro a punto de desaparecer, para que haya un verdadero encuentro con el otro, a través del cual podamos descubrir también al otro yo, que permanece oculto en cada uno de nosotros. En mis trabajos con individuos y comunidades indígenas, he intentado no quedarme atorado en la inmovilidad fantasiosa, de los que no se toman el trabajo de ir y averiguar por sí mismos cómo son las cosas en esas otras realidades que, supuestamente, les interesan, ni atorarme tampoco en la búsqueda de la autoafirmación del investigador de campo, que viaja a regiones remotas sin estar dispuesto a desprenderse de su propia descripción del mundo, que le bloquea la visión. Lo que ha pretendido ha sido llegar lo más lejos posible, dispuesto a dejar en el camino los jirones de mi propia historia, de mi propio ego y de mi propia descripción del mundo, para así encontrarme lo más cerca posible de esos otros que no son desconocidos. Si lo he logrado, al menos en parte. No me toca a mí decirlo, puedo tan solo aportar el testimonio de mis esfuerzos. Se trata de una narración subjetiva, lo cual asumo sin dificultad, a pesar de que los académicos tienden a rechazar de antemano todo lo que sea subjetivo. A mí, en cambio, me interesa lo subjetivo, porque hace mucho descubrí que nuestra experiencia de la realidad siempre es subjetiva, y que la percepción objetiva no es más que una fantasía de la razón, ya que no hay modo de que la percepción se produzca sin la participación del sujeto, uno mismo. Por otra parte, aun cuando asumo el carácter subjetivo de mi trabajo, considero que uno de sus aspectos significativos es ser un reportaje de algo que en realidad ocurrió. No lo inventé ni me lo imaginé, por lo que nos aporta un ejemplo de lo que puede ser, en lo concreto, un encuentro con una forma del conocimiento indígena, con protagonistas vivos y cuya existencia puede ser comprobada. Como se podrá observar, no está presente el lugar común, básicamente libresco, del aprendiz que es elegido por sus características excepcionales, por el maestro perfecto, que a partir de entonces lo convierte en el receptáculo de su conocimiento secreto, para después convertirlo en el oráculo que habrá de comunicar la revelación al mundo.